de nuestro equipo pastoral y tengo el honor, el orgullo de presentar al pastor Darío Benítez. Y esa chaqueta, hermano, y esa chaqueta. Me la he puesto porque me tocaba predicar. Aunque haga 40 grados de calor, me la he puesto. ¿Qué tal? Por errores de papeleo en el cielo hoy estoy aquí, compartiendo un pensamiento. En su día fue un pensamiento, pero luego fue creciendo esa palabra en mí que hoy quiero compartirles y estoy seguro que va a tocar cada uno de sus corazones. No porque lo diga, sino porque lo viví de manera personal. Y básicamente es una experiencia que a la vez me tocó estudiarla para poder compartirla hoy. Y de verdad que anhelo en mi corazón que pueda salir hoy de aquí transformado. Anhelo que pueda salir renovado. Que así como queremos ver la última silla, hasta la última silla llena esta iglesia, debemos trabajar para que eso suceda. Pero antes de que eso suceda hay que trabajar en nosotros, porque si no la gente no viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Amén? Bueno, ahora sí entramos. Ahora sí entramos. Gracias, pastor, por darme la oportunidad de compartir esta palabra. Hace una semana tuve el privilegio de pasar un tiempo con mi familia. Hacía más de 6 años que no les veía. A mis padres hace 6 años que no les veía, bueno, por WhatsApp, por videollamada sí que les vi, pero no tuve tiempo para compartir. Y mi hermano hacía 5 años que no le veía, aunque estuvo el año pasado y le pude ver, pero tengo una hermana más que vive en Alcoy, que llegó hace meses. Y lo mismo, hacía 6, 7 años que, bueno, la había visto hace 6, pero no había compartido con ella hace más de 8 o 10 años. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo y uno va creciendo y también quizás madurando, va cambiando pensamientos, formas de hablar, formas de decir, formas de opinar al respecto de la vida, incluso de la fe, de cómo afrontar situaciones. Y en estas vacaciones, digamos, donde pudimos reunirnos, hubo un momento crítico en el que nos juntamos con otros familiares que no son cristianos y entonces ustedes saben que cuando se junta de todo, pues se habla de todo y uno muchas veces termina metiéndose donde nadie le llama. No sé si le ha pasado, hay momentos difíciles en la familia donde uno, si pudiese sacar la vara de Aarón, pero no para que florezca, sino para partírsela por la cabeza a alguien, ¿sí o no? ¿Usted lo haría o no? Entonces me pasó que de repente había un momento difícil en el que por dentro me empezaron a entrar dudas, formas, quizás yo tenía ganas de contestar, hasta que en alguna ocasión contesté y me sentí mal. Tal fue el momento que, yendo al hotel donde estábamos alojados, ahí con la familia, con mi esposa y mis hijas, yo venía pensando y me sentía mal porque no sabía cómo contestar, no sabía cómo poner a Cristo en primer lugar sin tener que estar alardeando, sin tener que estar abusando de mi fe y haciéndome el santurrón delante de gente que quizás no tenía los mismos pensamientos que yo. Entonces, hasta recuerdo que una lágrima caía por mi mejilla pensando, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Me sentí impotente. Ese día recuerdo que me fui a dormir y al otro día me puse a buscar al Señor. Ya había pasado todo, no habíamos discutido realmente, solo que yo por dentro estaba intentando cambiar el ambiente, pero no podía. Pensaba que con palabras o quizás de jerga evangélica podía cambiar la situación, pero no era capaz. No sé si le ha pasado a usted en familias o en trabajos donde hay amistades que de repente están ahí hablando y uno se mete, pero al final termina siendo objeto de burla. Lo que sucedía es que le pedí a Dios que me hable, que me diga qué tenía que hacer, cómo lo tenía que gestionar, porque si fuese por mí, insisto, sacaba la onda de David y después la espada.
Pero la verdad es que le pedí al Señor que verdaderamente toque mi corazón, y el Señor ahí mismo, abriendo la Biblia, haciendo un devocional sencillo, simple, encontré en su palabra esa medicina que necesitaba, encontré el alivio que necesitaba, la palabra de Dios que refresca cada mañana, que se renueva todos los días por su gran misericordia. Tocó una vez más mi corazón y me dijo: el problema es que tú eres orgulloso. Ese es el tema principal de este mensaje, el cual titulé Lo grande de ser pequeño. Y para indagar un poco más, vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios en Mateo, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esto acerca del orgullo, qué significa, por qué. Vamos a incluso a darnos cuenta si verdaderamente somos orgullosos. Vamos a darnos cuenta si de verdad hay algo, un nivel, una pizca de orgullo, o tenemos mucho. ¿Están conmigo? ¿Ya lo tienen? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, ¿a quién? A un niño. Lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hasta aquí la palabra del Señor. Estos días estamos viendo con el pastor una serie interesante. ¿Cuál es la serie? Raíces. Encontré dentro de esta palabra una raíz más que todo ser o toda persona que se dice ser cristiano debe tenerla como norma en su vida, y es buscar que cada día pudiésemos de alguna manera hacer crecer en nosotros la humildad y que mengue el orgullo. ¿Están conmigo? Ahora, para eso hay que identificar a los orgullosos. Muchas veces, no sé si les pasa, que es muy fácil ver el orgulloso, pero muchas veces es difícil cuando uno es así, ¿verdad? El hecho de que yo quisiese en medio de mi familia querer opinar y decir y taparle la boca, en cierta manera quería hacerme el superhéroe evangélico para querer contestar y hacer de alguna manera humillar, sin querer, probablemente era sin querer, pero por eso dentro mío hubo una frustración. Y entonces ahí es donde Dios me dio a entender que había orgullo en mí. Ojo, ustedes se pueden estar riendo de mí porque soy argentino, y los argentinos dicen que son, allá lo habéis dicho, ¿verdad? ¿Cómo somos? Hermosos. Hermosos. Así es, así es. El Señor nos ha hecho nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Por eso me enorgullezco de ser quien soy. Entonces hay que identificar a este tipo de personas y hay que ver realmente qué es lo que hacen. Si se dan cuenta, en el pasaje, el versículo 1, vemos que ahí se encontraban a los discípulos. Este versículo va muy rápido, por eso hay que ilustrarlo un poco. Ahí estaban los discípulos rodeados, o no sé, ahí hablando, bla, 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 y de repente surge esta pregunta, una pregunta quizás para algunos puede ser para buscar conocimiento, pero probablemente fuese una pregunta capciosa. ¿Sabéis lo que es una pregunta capciosa? Por ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Puede que la respuesta esté en la pregunta, puede que no. O sea, al fin y al cabo la idea es que mi pregunta les haga tropezar, ¿no? Les haga caer, les haga equivocarse. La pregunta de estos discípulos, encontramos que hay este tipo de preguntas en aquellas personas que
tienen orgullo en su interior. Ahí vemos que los discípulos mismos todavía estaban en ese proceso de aprendizaje. Y lo vemos porque en el capítulo 22, versículo 24 de Lucas, vemos que el mismo acontecimiento está sucediendo allí, pero aquí lo dice de manera literal. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hay gente que busca lugares altos, hay gente que busca estatus, busca lugares en empresas, y lo más probable es que pisotee a cualquiera. Y puede que seas tú el pisoteado, o puede que seas tú el que esté pisoteando a otros sin querer, todo por querer un lugar alto, un lugar de estima. Por eso es importante ver qué características tiene una persona orgullosa. Ahora, dice Proverbios capítulo 13, versículo 10, que la soberbia trae pelea. Dice que concebirá contienda. Así que yo me imaginaba una cena romántica, y no sé si les ha pasado que uno suelta algo y de repente esa pregunta incomoda y la persona contesta para hacerte sentir peor, y tú vuelves y contestas cada vez peor, y al final, en vez de ser una cena romántica, eso es una riña, una pelea de gallos. Y luego cuesta mucho pedir perdón, ¿verdad? Entonces, por eso estoy intentando, ¿dónde está el orgulloso? Porque es muy fácil ver, como dice la Biblia, la paja en el ojo ajeno que la viga, ¿verdad? Que tenemos. Entonces es importante ver, de verdad, dejar de acusar y mirarse a uno mismo, y nos vamos a dar cuenta hoy que todos tenemos cierto nivel de orgullo que tenemos que tomar, dominar, pedirle al Señor que lo quite. Amén. Ahora, Proverbios capítulo 11, verso 2 dice que la persona que es orgullosa deshonra y humilla. La persona que deshonra constantemente está intentando hundir, está intentando... porque una cosa es ser humilde, otra cosa es que te humillen. Que te humillen es como ser humilde bajo presión, porque lo tienes que ser porque yo lo digo. Entonces ahí estás demostrando que si tú contestas de una manera soberbia, de una manera altiva, altanera, y estás intentando humillar a la otra persona, no es que él tenga la bendición de estar humillado, es que realmente la maldición la tienes tú por estar haciendo algo que verdaderamente no es de Dios. Por eso es importante ver hasta qué punto nosotros podemos ser capaces de controlar la lengua, contestar, decir y hacer. Amén. Proverbios capítulo 21, 24 dice que la persona orgullosa es soberbia. ¿Está? Proverbios 21, 24 es soberbia y es arrogante. Hay infinidad de versículos en la Biblia. De hecho, puede que sea uno de los temas más importantes que la Biblia trata, porque aquí vemos un versículo que hoy nos puede estar hablando a nosotros, pero en su día, cierto músico de la corte celestial, cierto músico con gran habilidad y gran capacidad de hacer danzar a los ángeles, cierto músico con tal talento de que se le dio toda la potestad de mover la música que había en los cielos, decidió convertirse en arrogante, convertirse en orgulloso, y desde el cielo fue expulsado al infierno. Hay un dicho que dice: sube como la palmera y baja como el coco. Y cae. Dígaselo al que tiene a su lado: sube como la palmera y baja como el coco. No se lo declare, solo dígaselo. Solo dígaselo, nada más. Es para una advertencia. Una advertencia. Así fue que Luzbel, quedó atrapado en el infierno. Eso es lo que hace el orgulloso, que es arrogante, es soberbio. Ahora, ¿qué dice Dios al respecto de esto? ¿Qué dice Dios al respecto de nuestro orgullo? ¿Qué dice Dios al respecto de lo mínimo o lo mucho que podamos ser orgullosos? Lo primero, hay un versículo muy clave, muy importante. En Proverbios capítulo 15, versículo 25 dice
Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Qué quiere decir asolar? Destruir. Ay, amigos, aquí hay un tema importante que deberíamos ser capaces de ahora mismo meditar, aunque sea unos segundos, en lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces pensamos que es del diablo, muchas veces le echamos la culpa al pobre diablo, pero el diablo está sujeto a lo que Dios diga. Y eso es lo que muchas veces nos olvidamos, le damos potestad al diablo. Pero a veces es Dios que está cambiando tu carácter. Hace como 4 años pasé por uno de los momentos más difíciles de mi matrimonio. Muy difícil. En el que Dios tuvo que trabajar mi carácter. Porque el orgullo me cegaba. Cuando uno es orgulloso, se pone unas gafas de orgulloso y todo lo ve con su perspectiva. No le importa lo que digan los demás, la opinión de los demás no vale, siempre vas a querer tener la última palabra. Y entonces es momento de que hoy nos quitemos las gafas, ¿verdad? Que hoy nos quitemos las gafas de orgullosos y le pidamos al Señor: Señor, indícame el nivel de orgullo que tengo para buscar que desaparezca. Dice que destruye la casa. Destruye la casa. El Señor me hablaba al respecto de esto porque uno muchas veces está bien, está pasando el mejor momento de su vida, todo está fenomenal, y además lo digo, como decía antes, porque lo viví. Me sale un buen trabajo, me sale una buena canción, me va bien en casa, pero de repente uno no sabe lo que hay escondido en el corazón, porque eso quizás no se ve, pero empieza uno a hacer determinadas cosas o a decir, y está cavando su propia tumba con ese orgullo. Y entonces Dios decide cortar por lo sano. Si estás pasando un momento duro, difícil, si acaso piensas si probablemente hay algo de orgullo en tu interior o en lo que esté pasándote. Porque lo más probable es que Dios quiera que tú cambies, porque Él ama una casa. Él no vino para destruirla, Él la ama, pero Él no la puede ver así. De hecho, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículo 13, que Dios aborrece el orgullo. Aborrecer es como si te diesen un plato de comida con comida podrida y te lo tienes que comer. Aborrecer es que no aguantas, te da asco, lo odias, no lo soportas, no lo quieres tener contigo. Y esto no es una cosa humana, esto es una cosa de Dios. Dios con los orgullosos los aborrece, los detesta, los odia. Hay una versión que dice los odia. ¿Pero Dios puede odiar? Parece que sí. Parece que sí a los orgullosos. Y trae consecuencias, ya lo dijimos antes. Le destroza completamente todo. Ahora, yo no vine a predicarles acerca de este fatalismo y que Dios es malo y ha venido a destruirme. Vine a hablar acerca de un Dios que da, que perdona, que restaura y que da la oportunidad de que tú y yo podamos ser humildes. Amén. Ahora, ¿qué hace Dios? Al respecto de nuestras actitudes. Y volvamos al pasaje. Volvamos a pensar en el pasaje, en la escena de que están ahí discutiendo. Y Jesús, en vez de responder, no sé si en Mateos, no sé si ven, dice, en el 2 dice, eso fue la respuesta de Jesús. ¿Cómo fue la respuesta de Jesús? O sea, parecería una falta de respeto, ¿verdad? Señor, ¿quién es el mayor en los cielos? Trae a un niño. Hasta el mismo Jesús tiene el mismo ADN, no soporta eso. Y por amor decide enseñar. Por amor decide enseñarte para que podamos captar la esencia de una raíz, de un principio, de un cristianismo sano.
Y vuelvo a repetir para que podamos ver la casa de papá llena. Pero todo empieza por nosotros. Ahora, es importante porque Jesús va a exponer a aquel que es humilde. Ahora, ¿por qué él llamó a un niño? Porque el niño representa sencillez, representa humildad. Un niño representa ¿qué se les ocurre? Inocencia, pureza. Entonces vale la pena pensar de que al humilde Dios lo expone. Miren, si yo hubiese sabido esto antes, yo no hubiese pasado por ese momento difícil que les comentaba al principio en la introducción del mensaje con toda mi familia. Porque a veces hay palabras que hieren, pero hay hechos que cambian. Y por eso es importante que entendamos que la humildad no es palabrería, es hechos. El niño, atiéndame, el niño no se puso en medio. Jesús mandó a llamar al niño para exponerlo. Y eso nos habla, iglesia, de que cuando somos humildes vamos a ser el centro de atención. Cuando somos humildes vamos a ser ese objeto a preferir. Cuando somos humildes vamos a ser el ejemplo en nuestra familia. Cuando somos humildes vamos a ser el ejemplo en nuestra casa, el ejemplo como padre, el ejemplo como madre, el ejemplo como esposo, como en el trabajo, como trabajador. Vamos a ser el ejemplo y todos los que nos rodean, aunque estén intentando hacerte caer, ¿están entendiendo el mensaje? Dios te va a exponer. ¿Cuántos quieren que Dios le exponga? Ahora repito, el niño no se puso en el medio. Lo puso Jesús. Deja que Jesús te ponga en el medio. Deja que Jesús te ponga en el medio. Porque como subas como palmera, caerás como coco. Un niño no es bueno para engañar. Recuerden las veces que engañaron a sus padres. Ahí recuerdo una vez, tenía 10, 12 años y de hecho creé herencia después de esto y tendencia. Venía del cole y mis notas siempre fueron normales, no fueron excelentes, pero fueron bien. Si se aprobaba con 5, yo aprobaba con 5. Un día un profesor me dijo: Darío, pero tú siempre estás raspado. Le digo: profesor, yo solo estudio para un 5. Y antiguamente se le pegaba al alumno, me pegaron con una pelotita, ¡pac!, en la cabeza. Despierta, me decía, que algún día te puedo sorprender. Y le dije yo: no será por mí, será por usted que no me quiere aprobar. Orgulloso el niño. Y llego a mi casa y traigo un 0 enorme. Entonces, para que no se entere mi padre, pegué una hoja con otra. Le puse ahí todo el pegamento y la pegué. Pero, apareció mi madre. Y no sé si hay madres aquí que se sienten identificadas, esas madres que todo lo controlan, todo lo quieren saber, todo trae para acá el cuaderno, ven para aquí a ver por qué no has puesto helicóptero con H, por qué te faltó una tilde, por qué hay rojo, por qué hay un boli rojo del profe, por qué. Entonces, claro, pegué. Pero mi madre, de repente hay madres que son así, controladas, pero luego hay madres que son espías. Porque sintió algo duro y lo pone a trasluz en la ventana, lo pone a trasluz y ve un círculo de un lado y del otro no ve nada. Y empieza a despegar y ahí vio el 0 que me dieron a mí luego. Un niño es difícil que engañe, ¿verdad? Un niño es difícil que engañe. Por eso el Señor nos habla y nos enseña y nos muestra a través de un niño lo que podemos llegar a ser. No está diciendo que nos comportemos ahora como niños, que nos pongamos pañales y comamos papilla y chupete. No.
¿Están captando la esencia del mensaje? Un niño es humilde y no es interesado por posiciones. Miren, un niño puede admirar a un futbolista no por los euros, no por la fama que tenga. Un niño lo más probable es que admire a un futbolista por lo bien que juega. Pero cuando nos ponemos la gafa de orgulloso, vemos todas las cosas distintas. Vemos con una perspectiva que no es de Dios. Y a Dios, así como les dije que Dios castiga y Dios corrige y Dios destroza y tal, te da la oportunidad de que te comportes como tal para ponerte en el medio, para que seas ejemplo en todos lados. Como iglesia debemos ser el centro, pero no porque queramos, sino porque Dios está a nuestro lado. Jesús está a nuestro lado. Amén. Ahora, para terminar este mensaje, el último punto es que hay que alimentar a este niño. Hay que alimentar la humildad. Hay que alimentar cada día, así como hemos sin querer alimentado el orgullo en nuestras vidas, necesitamos adoptarlo, cuidarlo, enseñarle a ser humilde. Jesús nos insta todos los días a que seamos personas sencillas, a que seamos personas humildes. Porque necesitamos como iglesia reconocer todos nuestros errores. Me encantaría poder decir cuántos orgullosos hay aquí y que verdaderamente en el corazón tú levantes la mano y digas: yo soy orgulloso, pero entiendo que Dios me da una oportunidad. Dios me da la oportunidad de cambiar. ¿Cuántos quieren la oportunidad de cambio? Alimenta a ese niño. Alimenta a ese niño. Miren, y para terminar, dice el versículo 6. Muy importante. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera. En otra versión dice, más le vale. Eso quiere decir, voy a traducir para los que no entienden español, más provecho saca. Más le vale quiere decir más provecho sacas. Así lo dice nuestro Señor Jesús. Más le vale que se le cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. El orgulloso acaba muriendo. En algunos casos puede ser físicamente. Hay gente orgullosa que enferma antes. Hay gente que no sabe que es orgullosa y eso es peor todavía. Hay gente que no sabe, no reconoce el orgullo, no entiende, pero vive una vida de orgullo. Por eso es importante que hoy entiendas que si no estás alineado a los principios básicos, a las raíces de un cristianismo sano, puro, sencillo, transparente, humilde, como un niño, entonces vas a acabar muriendo espiritualmente. ¿Qué te parece si te pones de pie? Predicar sin palabras es hacer que ese niño crezca en ti.
Si algún día te ves en la necesidad de no saber cómo decir las cosas, deja que Jesús te exponga. Deja siempre que sea Él. ¿Sabes? Este niño me habla de dos cosas. Uno, que es la humildad representada, pero también me habla de que el verdadero, el único, el irrepetible, el inconfundible, aquel que verdaderamente fue humilde hasta la muerte, aquel que se hizo como niño en cada una de sus respuestas delante de fariseos, delante de doctores de la ley, aquel que se hizo verdaderamente un niño. Y dice la Biblia que adoptó como la forma del cordero, que fue llevado al matadero sin rechistar, siendo quien era, teniendo el poder que tenía. Cuando tengas poder, cuando tengas autoridad, recuerda a Cristo, recuerda ser un niño, recuerda ser un niño. Cuando tengas dinero, recuerda ser un niño. Cuando tengas palabra, recuerda ser un niño. Recuerda a Jesús.